You want people to love you. It's encoded in your creed. I won't give you the power, but I need Ok, entonces el día de hoy vamos a continuar. La clase pasada empezamos con esto de los funtores adjuntos. La clase de gavillas que vimos tenía el propósito de, por un lado, ilustrar los conceptos clásicos de cómo se utilizaban en la vida real, ¿no? Cómo se utilizan en matemáticas serias, en aplicaciones concretas, todo esto de los ecualizadores, productos, las propiedades universales, etcétera. Y por otro lado, ilustrar que esta propiedad universal que tiene la gavillificación, ¿verdad? En realidad se puede interpretar en términos de una función. Entonces definimos lo que era la función y les comentaba que de hecho todos los ejemplos de propiedades universales que habíamos estudiado o que hemos estudiado hasta ahora y los ejercicios y todo lo que han hecho también se puede interpretar en términos de la función de ciertos funtores. Nada más había que encontrar bien cuáles eran los funtores y ver que ese diagrama me estaba dando unas funciones, ¿no? Entonces, les comentaba que entender propiedades universales se puede entender en términos de asunción, se puede entender en términos de funtores representables y, bueno, en términos del Yoneda, ¿no? Los funtores representables básicamente es en términos de Yoneda y, pues, la propiedad universal en sí, y son equivalentes, son formas distintas de decir lo mismo, pero en algunas ocasiones conviene más decirlo de una forma, por ejemplo, en términos de funciones, y otras más concretamente ver las propiedades universales. Normalmente ustedes en su carrera, en su maestría o lo que estén estudiando, muchas de las propiedades universales que ven las ven en términos del diagrama, lo ven tal cual como el diagrama y no les mencionan la función explícitamente, no necesariamente, aunque tiene sus ventajas. Ustedes van a ver que las propiedades que tienen los funtores adjuntos automáticamente me dan una lista de propiedades de exactitud, por ejemplo, y que facilitan la vida, ¿no? O sea, reconocer que dos funtores son adjuntos realmente facilita la vida como muchas cosas. Y en particular en este tipo de áreas de las matemáticas, como son la geometría aritmética, la teoría de categorías, el álgebra, pues aparecen constantemente que viene la necesidad de estudiarlos, ¿no? Pues vamos a retomar. Vamos a retomar no lo de las gavillas por lo pronto, eso lo vamos a ver después, pero sí lo de la función y algunas propiedades de la función, ¿no? Lo que queremos es entender bien lo que está pasando con el funtor, las funciones. Entonces recuerden que lo que teníamos era un par de funtores entre una categoría C y una categoría D, uno en una dirección y el otro en la dirección de regreso. Y entonces decíamos que son funtores adjuntos o que forman un par de adjuntos, ¿no? Y lo anotábamos entre paréntesis F, G. Si en realidad hay un isomorfismo natural entre los bifuntores que se determinan estudiando los homomorfismos. Y entonces ahora lo escribí como otras veces hemos escrito los morfismos en una categoría. Entonces recuerden que los morfismos en una categoría se utilizan, o los homomorfismos en una categoría se escriben a veces en términos de la letra de la categoría, ¿no? Y entonces lo que pasa es que estas me determinan bifuntores. Entonces aquí estoy señalando los bifuntores donde las entradas vacías, una la estoy denotando con una rayita y la otra con un puntito para hacer referencia a que justamente estos son bifuntores en la primera entrada o en la segunda entrada, ¿verdad? Recuerden que esto es lo mismo que un funtor de la categoría COP cruz, el producto de la categoría COP cruz D a la categoría de conjuntos, por ejemplo, ¿no? Es un funtor, pero también se puede entender como eso. Y eso quiere decir básicamente que tengo propiedades funtoriales en cada una de las entradas, ¿no? Y entonces explícitamente, nada más para repasar exactamente lo que quiere decir eso, explícitamente lo que me está diciendo este isomorfismo natural entre estos bifuntores o este isomorfismo natural es que siempre que yo tengo pares de objetos X en la categoría C y Y en la categoría D, entonces existe un isomorfismo natural. Y ahora déjenme ponerlo con los ohms. Nada más estoy repasando la notación, ¿no? No es para que se confundan, es para que vean que se puede escribir de distintas maneras y así lo escribimos. Entonces los homomorfismos en la categoría D de f de x a y es naturalmente isomorfo a los homomorfismos de la categoría X a la categoría Y, ¿no? Y este es un isomorfismo que se tiene en cada variable. Y entonces, en ese caso, decimos que F era el adjunto izquierdo de G, y la razón por qué es adjunto izquierdo es porque en ohm aparece a la izquierda, y análogamente decimos que G es el adjunto derecho, y la razón es porque G aparece a la derecha del ohm, ¿verdad? Entonces es muy fácil, ¿no? Se llama el adjunto izquierdo y el adjunto derecho, y a pesar de que que cumplen definiciones más o menos similares, pareciera que la única diferencia es que se pone a la derecha o que se pone a la izquierda, pero en realidad tienen propiedades distintas, el ohm y
digamos, si es adjunto izquierdo, si es adjunto derecho. Entonces, es decir, no es lo mismo decir que sea un adjunto y ya a secas, ¿no? Es importante saber de qué lado es adjunto. Ok, como vamos a ver más adelante. Y entonces hay distintas notaciones para esto de los adjuntos. Entonces, normalmente si yo escribo un par y les digo que es un par adjunto, entonces ya sabemos automáticamente como F aparece a la izquierda que es un adjunto izquierdo y que G es un adjunto derecho. Pero si uno quiere ser más explícito, a veces uno utiliza esta flechita como cortada, donde la parte vertical está apuntando al adjunto derecho. Y digamos que la punta, aunque no tiene punta la flecha, o sea, el pico está apuntando al adjunto izquierdo. Y esto con todas las permutaciones posibles, ¿no? Yo puedo ponerlos arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, pero si el símbolo está apuntando a uno y marcando al otro, entonces uno es izquierdo y el otro es derecho, de acuerdo a esta convención, ¿de acuerdo? Entonces puede estar arriba para abajo, como sea, ¿no? Entonces aquí le pongo el otro lado, ¿no? Entonces justamente para el otro lado me está diciendo que G es el adjunto derecho de F, ¿no? Independientemente. Entonces lo que digo, la barra vertical determina el lado de adjunto derecho, ¿no? Siempre. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo las dos categorías y tengo mis funtores, entonces con esta notación que estoy poniendo ahora hacia arriba, pues está quiere decir que F es el adjunto izquierdo. Esa es una notación, y etcétera, ¿no? Entonces, una cosa importante en los adjuntos es que si yo tengo, que me está dando una biyección entre los homomorfismos de f de x a y a los homomorfismos de x a g de y, ¿no? Entonces, siempre que yo tengo un homomorfismo de f de x a y, digamos, ese lo voy a denotar con f gatito, no se ve bien, pero ese es un f gatito, el 10. De f gatito le está correspondiendo un morfismo que se denota con bemol. O sea, en general, esa es la notación que se utiliza. Es el, del lado izquierdo, es decir, cuando yo tengo el morfismo del adjunto derecho a y, vamos a denotarle que ese es un morfismo gatito, bies, sostenido, si quieren, ¿no? En términos musicales sería sostenido. Y del lado derecho, el que llega al adjunto derecho, es el que llamamos bemol, ¿no? O B, ¿no? No sé cómo se llaman en español, pues yo les digo gatito y les digo bemol o les digo sostenido y bemol, ¿no? Por la cosa musical. Una nota es que no necesariamente, es decir, dado cualquier morfismo de f de x a y, esta biyección, es decir, este morfismo, por ejemplo, yo lo llamo f de f de x a y, entonces vía este morfismo de asunción, o sea, vía esta identificación, esta transformación natural, a ese f le correspondería un f bemol en los homomorfismos de x a g de y. Y análogamente, si me tomo un h, un homomorfismo de x a g de y, entonces por esta función o por esta, sí, por esta identificación, le corresponde un morfismo h sostenido. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, no es que siempre los morfismos del lado izquierdo los escribamos con el sostenido, ni que siempre los del lado derecho los escribamos con el bemol, simplemente es para decir, más o menos para identificar. Hay otras notaciones, esta es una notación, pero es lo que más o menos se utiliza para que quede claro, ¿no? Entonces, esa es la disyuntiva entre el gatito y el bemol, ¿no? Entre el sostenido y el bemol que tenemos. Y entonces, el hecho de que tenga estos bifuntores, nada más se los recuerdo, es que tengo estas dos categorías, es un funtor, estas dos categorías de categoría producto, y entonces el morfismo, por ejemplo, que va hacia abajo, ¿no? Que va hacia abajo sería el gatito, y el que va hacia arriba sería el bemol. A veces lo denotan así. Al final de esta clase voy a introducir otra notación para estos mismos funtores o para estas mismas transformaciones naturales, pero también es muy utilizada, ¿no? Es natural, son estas cuestiones que están aquí. ¿Ok? Creo que hace falta. Bueno, a estos morfismos se les llama también adjuntos o transpuestos. Se les llama morfismo adjunto y morfismo transpuesto. Entonces, repito, si yo me tomo, por ejemplo, un morfismo F de X a Y, entonces me tomo déjenme lo señalo, a ver si se puede. Si me tomo un morfismo aquí, F de X a Y, entonces su adjunto o su transpuesto sería su correspondiente morfismo de este lado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y análogamente, si me tomo un morfismo de este lado, su adjunto o su transpuesto sería uno de este lado. Es decir, nos vamos a referir a su adjunto o a su morfismo transpuesto, al correspondiente bajo esta biyección, ya sea de un lado o del otro. A veces también se denota por una tilde arriba a este morfismo, que es adjunto transpuesto. ¿Sí? Esa es la idea. Y la razón de eso es por la analogía que hemos visto en álgebra lineal, ¿verdad? Con los transpuestos, ¿no? Ok. Entonces, por los Ahí nada adjuntos, más perdón. creo que en el F bemol falta un G de lleno En en el vez, F ajá, bemol. que está en medio de la diapositiva A ver, déjame ver dónde dices. con el verde clarito. ¿Aquí? Ah, sí, 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 sí. Ahí era G de I, por supuesto. Eso. Aquí es G.
Claro. Sí, perfecto. Gracias. Ahí va. Sí, entonces es notación, como les digo, esa es una notación, otros autores utilizan otra notación. Un poquito, quiero aclarar, o sea, la clase de hoy vamos a centrarnos en entender un poquito mejor todas estas transformaciones naturales que están entre los adjuntos, ¿no? Es muy importante. Entonces, vamos a ver explícitamente lo que me quieren decir las transformaciones naturales o la naturalidad en cada variable. Es que tengo unos isomorfismos que ya sé que ya hemos hecho varios ejercicios o varias ilustraciones de qué quiere decir las transformaciones naturales, pero aquí particularmente me quieren decir cosas interesantes. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Entonces, la transformación natural, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en la variable y, me quiere decir que si yo tengo un morfismo de y' en la categoría D, entonces voy a tener un diagrama conmutativo, que es el diagrama conmutativo, considerando como f de x fijo, ¿verdad? Y entonces, pues yo muevo, este morfismo que está aquí es el G, el asociado a G, ¿verdad? En el OM, tomando el OM como funtor. Y entonces tengo horizontalmente, perdón, tengo el homomorfismo natural de la función, o sea, tengo la función, y por abajo, pues tengo el respectivo morfismo, pero ahora asociado al otro OM, ¿no? Esos morfismos, el del lado izquierdo, el vertical, es el que normalmente se denota con G con un asterisco abajo, porque es el que resulta de la composición con G. Y del otro lado, pues es el G aplicado a esa composición, ¿no? A la composición con G. Entonces, lo que me está diciendo la naturalidad es que siempre que yo tengo un morfismo de y', este diagrama que está aquí es conmutativo y conozco bien quiénes son todos los morfismos ahí involucrados, ¿no? Los morfismos verticales de arriba no los tengo explícitos, pero son los dados por el isomorfismo natural de la función, ¿no? Que eso es, recuerden que para que sean adjuntos tiene que haber un isomorfismo natural ahí arriba, entonces supongo que lo tengo. Entonces me da este isomorfismo, pero lo interesante de esto es que lo que me está diciendo es que para todo morfismo f gatito o f sostenido de f de x a y, que lo estoy tomando ahora aquí en la esquina derecha, ¿verdad? O sea, me estoy tomando un morfismo aquí, para todo morfismo de aquí, entonces yo lo puedo mandar hasta acá abajo, a la contraesquina, por dos caminos, ¿verdad? Ese morfismo, entonces yo lo voy a poder mandar. Por un lado, arriba tendría que fijarme en su adjunto, no el morfismo adjunto, el que obtengo por su adjunción, y luego le aplico el funtor G aplicado a G asterisco, ¿no? Le explico este morfismo para obtener un funtor de acá. Pero la conmutatividad de este diagrama me dice que si ese cuate lo mando primero con G asterisco para acá y luego le aplico la función, entonces llegaría al mismo objeto. Y entonces eso lo que quiere decir es que en realidad tengo un diagrama de este tipo, ¿no? Entonces, que si yo me tomo el morfismo que va de f de x a y por adjunción, le corresponde un morfismo f bemol, como habíamos dicho, de x a g de y. Y este morfismo G de X a G de Y por composición con este que está aquí, recuerden que el morfismo que baja es la precomposición o la postcomposición, dependiendo. Entonces, como yo estoy aquí con la composición en la segunda coordenada, puedo bajarlo a G de Y. Y entonces lo que me está diciendo es que obtengo un diagrama o tengo un triángulo conmutativo, donde la flecha, que es la misma flecha, dice por arriba y luego por abajo, es exactamente la flecha que obtengo del camino, pero al irme por el otro lado. Es la conmutatividad de este diagrama. Es decir, me tomo a X, lo mando con F bemol, que es el adjunto, el correspondiente a F asterisco, lo mando a G de Y. Ahora por composición con G asterisco lo bajo para acá. Aquí ya no lo puse, es esa composición, o precomposición o postcomposición, ¿de acuerdo? Porque es el morfismo de los ohms. Ese morfismo me tiene que dar exactamente lo mismo que si yo me tomara este morfismo aquí, lo compongo con el G, primero con el G asterisco, y luego hago el G asterisco, recuerden que es la precomposición con G, y luego le aplico el bemol, que es mandarlo por acá, ¿no? Fíjense, esto me da como una propiedad universal. O sea, me está diciendo una propiedad. Aquí yo lo puedo pensar, por ejemplo, cuando uno de estos funtores es el funtor de olvido, ¿sí? Por ejemplo, cuando el funtor G es un funtor de olvido, no sé si se dan cuenta que esto más o menos me está dando la propiedad universal. O sea, me está diciendo de alguna manera la naturalidad me está reflejando una conmutatividad de un diagrama que existe un único morfismo de X a G de Y' o de X, sí, que hace conmutar diagramas. Ok, ahorita eso se puede recuperar. Ok, análogamente, la naturalidad de la variable X, lo que me dice es que yo voy a tener el mismo diagrama, pero ahora aplicado a X. Entonces, para eso yo tendría que tomarme un morfismo H de X a X', y recuerden que cuando muevo la primera coordenada de ohm, el funtor se vuelve contravariante, entonces tendría que voltear la flecha en el otro lado. F es covariante, entonces, como F es covariante, pero ohm es contravariante, entonces de todas maneras la flecha se voltea, y entonces el diagrama correspondiente tendría que empezar en X'.
f de x. Entonces tengo el respectivo diagrama, igualito que hace rato, ¿no? Con los horizontales, que son las transformaciones adjuntas o los morfismos de adjunto. Pero ahora tengo aquí h de x, ¿no? Es la misma cosa, ¿no? La composición. Y entonces eso me dice que para todo morfismo f gatito ahora de f de x' a y por la adjunción le va a corresponder un diagrama como este, ¿no? Y entonces, ¿qué me está diciendo ese diagrama nuevamente? Que si me tomo el morfismo h de x' a x, aquí me confundí, o sea, x', ajá, exacto, el morfismo diagonal es el morfismo de x' g de y eso con composición con h me da un morfismo de x, exacto, un morfismo de x a g de y, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Porque el g de y es el que está fijo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces me queda tal cual el morfismo como está aquí, sí está bien, ¿no? Y este morfismo de aquí abajo sería el bemol, o sea, es el correspondiente que está aquí, ¿sí? Entonces, fíjense que esta función en particular lo que me está dando es como estos morfismos, ¿verdad? Me dan morfismos entre... O sea, son morfismos que no están explícitos, digamos, en la función. Están un poquito escondidos, ¿no? O sea, de los homomorfismos de f de x' a y o de x' g de y, yo no infiero, o sí lo infiero, pero no lo veo, o sea, no se ve directamente un morfismo, por ejemplo, de x' a g de y, digo, de x a g de y. No, no hay, así está hasta allá abajo, ¿no? Es el morfismo correspondiente. Pero digamos, lo estoy relacionando con el morfismo de x a x'. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Sí? Entonces yo tomé un morfismo aquí, que es este, por la función que debe corresponder un morfismo de x' g de y, que es este que está, el diagonal que baja. Pero como esto conmuta, si este yo lo compongo con h, que es esta composición, es la precomposición con h, me debe dar un morfismo de x a g de y, que es el que cae aquí. Pero lo que me está diciendo este triángulo conmutativo es que esto era lo mismo que a este morfismo, bájalo con f de h, y a este, ya que lo bajé para acá, lo mando para acá y me tiene que dar el mismo morfismo. Y esta es esta composición que está diciendo aquí, ¿no? Y el bemol es el cuando lo mando de aquí para acá. El bemol. Me está dando ese triángulo conmutativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces aquí lo que tenemos de interesante es el siguiente teorema. Una vez que entendimos eso, es que si yo tengo ahora, en vez de llamarlos F y G, les voy a llamar L y R justamente para recordar, como regla mnemotécnica, para suponer, ¿verdad?, que L va a ser el funtor adjunto izquierdo por left y R va a ser el adjunto derecho por right. Y entonces sí los vamos a denotar para recordarnos. Entonces vamos a tener que L y R son dos funtores. Entonces, si L, respectivamente R, admite un funtor adjunto derecho o respectivamente adjunto izquierdo, entonces este funtor es único, salvo único isomorfismo, y más aún, L admite un adjunto derecho si solamente si el funtor OM de L a Y, este funtor, es representable para cualquier Y, para cualquier objeto Y. Entonces, yo tengo estos funtores OM de L rayita Y, ¿no? Para cada Y, y entonces lo que estoy diciendo es que si este funtor es representable, entonces L admite un adjunto derecho y viceversa, ¿no? Entonces lo primero es que si yo tengo un adjunto derecho o un adjunto izquierdo, o sea, si admite, ese tiene que ser único, salvo único isomorfismo, ¿no? Lo cual era más o menos de esperarse, ¿no? Era algo que no es fíjense que no es, L y R no son inversos uno del otro, no estamos diciendo que sean inversos, son adjuntos, ¿de acuerdo? Es otra propiedad. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, si tuviera un inverso, entonces pues ese sí es claro que es único, ¿verdad? Incluso en equivalencias podríamos pensarlo, pero no. Aquí la situación está en que cuando son, no es ningún tipo de isomorfismo, L y R, ¿no? No necesariamente son tipos de isomorfismo, son isomorfismos. Sin embargo, también nos dice que si existe el adjunto, es único, ¿ok? Y es único salvo un isomorfismo único, además, está únicamente determinado, ¿ok? O sea, es una vez que yo tengo L y tiene un adjunto R, entonces ese R está únicamente determinado y podemos saber quién es. Eso de eso se trata la demostración. Y entonces es equivalente a decir que L admite un adjunto derecho a pedir la representabilidad de este funtor OM en la categoría D, en donde lo que vamos a variar es la primera entrada, pero siempre modificada por el funtor L, ¿no? Y tiene que ser representable para cada Y. Si es representable para cada Y, entonces admite un adjunto. Eso es algo muy fácil. Esta propiedad es muy útil para ver
que es un funtor adjunto, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando a veces es más fácil ver que es representable cierto funtor para cada y, por ejemplo, cuando trabajo con productos tensoriales o con formas bilineales o con ver que esos funtores son representables, ¿no? Los respectivos morfismos es más fácil que ver que el otro era adjunto, ¿no? Pero esto automáticamente me dice que es adjunto. Ok, entonces vamos a hacer la demostración o vamos a hacer, como siempre, fíjense que este tipo de demostraciones es más importante que entiendan la idea y luego hay un montón de detalles que hay que comprobar, ¿verdad? Por ejemplo, la naturalidad o que, sí, o sea, el hecho de que sea adjunto es un isomorfismo natural, pero entonces hay que comprobar varias cosas en los diagramas, ¿no? Hay muchas cosas que comprobar, pero es más importante que se entienda la idea y los detalles finos de comprobar la naturalidad, entonces se los voy a dejar de ejercicios, porque hacer estos ejercicios en el pizarrón no es, como siempre se los digo, lo verdaderamente útil es que ustedes se sienten ensuciarse las manos a ver qué es la naturalidad. Lo posiblemente difícil es entender qué es lo que me está diciendo, cómo construir el isomorfismo, pero ensuciarse las manos es lo que les es útil. Y es un poco como, imagínense que a lo mejor les ha pasado, imagínense que ustedes están tratando de enseñarle a sus alumnos de licenciatura a calcular la inversa de una matriz de 5 por 5 o a calcular el determinante de una matriz de 7 por 7. Y agarran en el pizarrón y se ponen a calcular el determinante de la matriz de 7 por 7, ¿no? Ni es tan útil para los estudiantes que los vean a ustedes estar haciendo esos cálculos, porque son un montón de cálculos que tienen que hacer. Sí, o sea, es más útil que entiendan qué es el procedimiento que ellos tienen que hacer para llevar a cabo el cálculo de la inversa. Y si ustedes, a pesar de eso, se avientan a hacer el cálculo de la inversa en el pizarrón, lo más probable es que se equivoquen o se atoren en el numerito porque son un montón de cuentas y no es ilustrativo. En cambio, si ustedes lo hacen por su cuenta, el determinante le dicen, a ver, haz el determinante con estos pasos. Si ustedes lo hacen por su cuenta, también a lo mejor se equivocan en un numerito, pero no importa porque ahí se dan cuenta y lo revisan y entienden y lo importante es que entienden el proceso y entonces en ese proceso ellos lo entienden. Igualito pasa aquí, ¿no? Hay que comprobar que un montón de diagramas conmutan, pero meterse a demostrar enfrente de la clase que esos diagramas conmutan es como ponerse a invertir una matriz. Es hacer un montón de calculitos que solamente los aprovecha la persona que los hace y no tanto el que ve cómo los hace, ¿no? Entonces, ese es el espíritu que vamos a seguir en general. Entonces, por eso es que les pido a ustedes que hagan los ejercicios, pero sí los hacen. Así como no hay estudiante que aprenda a calcular la inversa de una matriz y no calcula la inversa de una matriz nunca, ¿sí? Ustedes no aprenden a ver estas propiedades y nunca se ensucian la mano haciendo viendo que conmutan los diagramas, viendo que hay una naturalidad. Entonces, entonces vamos a poner las guías y las pautas y ustedes completan los detalles, ¿ok? Entonces, queremos ver eso, queremos ver que es único y entonces pues, vamos a suponer que L admite dos funtores, ¿no? Adjuntos. Derechos, entonces vamos a suponer que hay dos funtores R1 y R2, de tal manera que ambos son adjuntos derechos de L. Entonces, lo que queremos demostrar es que son isomorfos con un isomorfismo natural, ¿verdad? Y que es un único isomorfismo, es lo que queremos demostrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, lo primero que notamos es que el hecho de que sean adjuntos derechos, ambos, me quiere decir que tengo isomorfismos naturales, ¿verdad? Entre los homomorfismos en la categoría de DL de X a Y a los homomorfismos de X a R y de X. Esto pasa para I igual a 1 igual a 2. Entonces, yo tengo Φ1, el isomorfismo natural que va de X a R1, ¿verdad? De Y, y el isomorfismo natural Φ2 que va a R2 de Y. ¿Se entiende, no? O sea, tengo esos dos isomorfismos naturales. Ahora, aquí yo puse las variables X y Y. En realidad, aquí debería ser Φ1 de X, Y, porque ya lo estoy evaluando. Pero bueno, para no dejarlos en blanco, se los puse, pero en realidad Φ1, si es una transformación natural del bifuntor, debería haber quitado el X y el y el Φ2 debería haber quitado el X y el Y también, ¿no? O bien ponerle aquí Φ1 de XY o Φ2 de XY, pero no se la pongo para no saturar la información que hay aquí. Es un isomorfismo de funtores. ¿Ok? Entonces yo tengo esos dos isomorfismos naturales, ¿de acuerdo? Esas dos biyecciones que son isomorfismos naturales. Y entonces lo que yo quiero o lo que queremos hacer es demostrar que existe un isomorfismo único o únicamente determinado entre el funtor R1 y R2. Lo que quiere decir es que existe una transformación natural únicamente determinada entre R1 y R2 que además es invertible, es decir, que existe una de regreso que le llamamos psi que debería ir de R2 a R1. Son transformaciones naturales, ¿de acuerdo? Y entonces recuerden que las transformaciones naturales en realidad son familias de homomorfismos cuando yo evalúo estos funtores en los respectivos objetos. Entonces, en realidad lo que queremos es decir que para cada Y, para cada objeto Y, cómo construir el phi de Y respectivo entre R1 de Y R2 de Y, ¿verdad? Es lo que queremos decir, y que esa sea una familia compatible, y que phi entonces sea una transformación natural, y lo mismo para psi, y que tanto phi como psi sean inversos, ¿de acuerdo? Eso es lo que queremos hacer. ¿Sí les queda claro? Eso es lo que nos gustaría. Y entonces ya ven ahí que esos son todos los detalles que hay que checar, ¿no?
Son los detalles que hay que checar. ¿No? Sí. Entonces, la pregunta aquí es que, ¿cómo le hacemos para construir un morfismo dado Y? ¿Cómo le hacemos para construir un morfismo? ¿Cómo le hacemos para definir el morfismo phi de Y que tendría que ir de R1 de Y a R2 de Y? Esa es la pregunta, ¿no? Dados estas transformaciones naturales, ¿cómo le hago para construir morfismos que van de R1 de Y? O por construir no morfismos, sino un morfismo particular, que sí, que me tiene que funcionar, que tiene que ser únicamente determinado, tiene que ser natural, que va de R1 de Y a R2 de Y, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer para todo Y. Y tienen que conmutar un diagrama, ¿ok? Se lo tenemos que hacer para todo Y, y si yo tengo un morfismo de Y1 a Y2, el diagrama respectivo tiene que conmutar. ¿Cómo le puedo hacer? Entonces, lo primero es, bueno, a ver, ¿cómo le hago para definir un morfismo? Ya luego me preocupo por la conmutatividad o por la naturalidad, pero ¿cómo le hago para construir un morfismo de R1 de Y a R2 de Y, sabiendo que R1 y R2 son adjuntos de L, adjuntos derechos de L? ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué se les ocurre? Este es un juego, este es el jueguito siempre que se hace con funtores adjuntos, pero en realidad no les debería de ser tan extraño si ustedes estudiaron álgebra lineal, porque saben que es el jueguito que también se hace con las transformaciones adjuntas, o si estudiaron teoría de representaciones. También a lo mejor ahí lo han hecho, pero digamos, en lo menos en álgebra lineal, en su curso de álgebra lineal 2, donde estudiaron asunción, transformaciones adjuntas, este jueguito más o menos se hace casi siempre, ¿no? Cuando tengo adjuntos. Entonces, si yo quiero determinar un morfismo natural de R1 de Y a R2 de Y, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Qué se les ocurre hacer? A ver, conjeturas, ¿qué harían? Pasar por F. Pasar por L, ¿no? Quiere decir, Ah, sí, L, L, L. en este caso, pasar de alguna manera por L, ¿verdad? ¿Cómo pasamos por L? ¿Cómo pasarían por L? R2 es adjunto derecho de L, Ajá. así que para esa phi sub Y, bueno, phi sub Y es la que queremos definir, ¿verdad? Exacto, todavía no tenemos phi sub Y. Nos queremos encontrar esa phi sub Y. La pregunta es ¿cómo lo obtenemos? Como que necesitaría, a lo mejor es lo que hace falta, necesitaría tener a alguien que yo garantice que sí existe y que sea como universal, para luego a partir de ahí poder construir ese phi de Y, ¿no? Y entonces se ve que tengo que utilizar la función, ¿verdad? O sea, tengo que utilizar la función. Bueno, entonces, ok, nada más quería que lo pensara tantito. Entonces, lo que yo sí tengo es esto, ¿verdad? O sea, yo tengo los homomorfismos de R1 de Y a R2 de Y, ¿sí? Por ejemplo, y entonces fíjese que ese phi de Y tendría que ser un homomorfismo aquí, en esa categoría. Pero hay muchos. No es que yo pueda agarrar uno cualquiera, ¿verdad? O sea, idealmente no es que yo agarre uno cualquiera. Si me fijo, todos los homomorfismos todos los morfismos en la categoría C que van de R1 de Y a R2 de Y, pues sí, está padre. Para empezar, a lo mejor es vacío, ¿no? O sea, no sé si exista. Pero incluso si existen, pues puede ser que haya muchos. Entonces no hay nada, al principio no tengo así, nada más, a ojo de buen cubero, una elección natural, ¿no? O sea, lo que yo quiero es poder tener una elección natural de un objeto ahí. Pero ¿qué es lo que sí sé? ¿Verdad? Que por la función, justamente por la función, como R2 es adjunto derecho de L, como decía Dylan, entonces por la función, lo que esto me está queriendo decir es que esto es lo mismo por la función a los homomorfismos de la categoría de L, R1 de Y a Y, ¿verdad? Sí, eso es por la función, porque el objeto R1 de Y es un objeto, entonces le aplico el funtor L y entonces me queda esta situación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, la pregunta aquí, antes de que siga. ¿Aquí existe un objeto canónico? Es decir, o en estos homomorfismos de L, R1 de Y a Y existiera un objeto canónico, entonces bien isomorfismo lo podría mandar al objeto de R1 de Y a R2 de Y. ¿Sí? Y entonces ese sería un buen candidato, ¿de acuerdo? Porque es un objeto canónico, al menos, o sea, sería un morfismo, hay que elegir. Pero entonces la pregunta, ¿hay un objeto canónico en LR1 de Y a Y? Entonces, fíjese qué lo está pasando, ¿no? Yo pongo Y en la categoría D. Con R1 lo mando a la categoría C y con L lo regreso a la categoría Y. Si fueran invertibles, o sea, si L y R fueran inversos, pues yo hubiera acabado. O sea, o si fuera una equivalencia de categorías incluso.
porque cuando regreso me queda isomorfo la identidad y entonces tengo la identidad que no puedo pasar ese isomorfismo y lo puedo regresar. Pero no lo son justamente aquí. L y R no son inversos, son solamente adjuntos. Entonces, hay algo aquí chistoso. ¿Va? O sea, algo aquí chistoso. Pero hay una propiedad interesante en este LR1Y a Y. Y es que L1 de R1Y a Y ya no depende de R2. ¿Sí ven? O sea, este isomorfismo natural ya no depende de R2. Y R1 es adjunto, o L es adjunto de R1. Es decir, L es adjunto de izquierdo de R1. Entonces, si yo aplico la función ahora, pero para R1, entonces lo que obtengo es esto, ¿va? A R1. Y entonces este nuevamente no depende de R2. ¿Con qué ventaja? Pues que ahora sí son los homomorfismos en la categoría C, aquí debería ser la categoría C, de R1 de Y a R1 de Y. ¿De acuerdo? Y ahí sí tengo uno canónico, ¿verdad? ¿Quién? La identidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí tengo uno canónico. Entonces, lo que está pasando. Y fíjense, ahí tengo uno canónico que es la identidad, pero esa identidad viene incluso de los homomorfismos de Y a Y. Porque cuando yo tengo los homomorfismos de Y a Y, le puedo aplicar el funtor R1, ¿verdad? Y cuando aplico el funtor R1 caigo en los homomorfismos de R1 de Y a R1 de Y. O sea que la identidad de R1 de Y a R1 de Y en realidad la puedo pensar como que viene de la identidad de Y a Y, que es un objeto 100% canónico, ¿verdad? O es decir, la identidad es un objeto que existe y yo sé que está ahí. Entonces, ¿cómo le hacemos para construir el morfismo de R1 de Y a R2 de Y y que sea natural? Bueno, pues me tomo la identidad de Y. Cuando la identidad de Y le aplico el funtor R1, entonces me da R1 de Y, que es la identidad en R1 de Y, ¿verdad? Porque la identidad va a la identidad. Y esa identidad me puedo fijar en su adjunto, es decir, en su transpuesto, como le llamamos, ¿verdad? Porque el isomorfismo de aquí de en medio es uno de los isomorfismos de la adjunción. Entonces me fijo en su adjunto, en su transpuesto, eso le corresponde. Le puse el R1 de Y gatito, que es la identidad en R1 de Y gatito, ¿no? Ese es R1 de la identidad. Y a ese que ya es canónico, pues ahora sí, bajo el isomorfismo, el otro isomorfismo de adjunción que está acá, justamente al quien lo mando es al phi de Y. Ese le corresponde a ese objeto. Entonces, si se fijan, ahora sí ese objeto phi de Y que acabo de construir es, no, o sea, está bien definido, depende solamente de la identidad de Y en Y, ¿verdad? Y de la transformación natural. Si se fijan, cada paso, cada uno de estos isomorfismos son isomorfismos naturales. Eso quiere decir que como son isomorfismos naturales, deben de conmutar cuando me tomo el morfismo de Y a Y', todo debe conmutar. Pero eso es algo que tienen que verificar, ¿no? O sea, convénzanse de que en efecto esta elección de phi de Y sí me da una elección natural. Y eso quiere decir que es funtorial en Y, ¿verdad? Ese phi de Y es funtorial en Y. Es decir, que si tengo un morfismo de Y a Y', tengo phi de Y, tengo phi de Y' y los diagramas respectivos conmutan. ¿De acuerdo? Pero eso responde a esta composición. ¿Sí les queda claro? Este jueguito es el jueguito típico que uno hace con funtores adjuntos y que viene incluso, o sea, que ya se hacía desde cuando tomamos transformaciones lineales adjuntas, ¿no? Ya se hacía desde entonces, era una de las propiedades, por ejemplo, para encontrar eigenvalores, no sé si me acuerden, ¿no? Y los eigenvectores, cuando yo tenía la transpuesta, se hacía un jueguito como este. ¿Sí? Entonces, sí, les quedó claro que esta es la forma. Entonces estoy construyendo un phi de Y. ¿Qué es lo que estoy diciendo a fin de cuentas? Pues que, bueno, no lo dije aquí, pero lo que quiero decir es que este phi de Y es natural y entonces determina un phi que es natural. Estoy definiendo una transformación natural entre R1 y R2, que es natural. Y ahora lo queremos hacer lo mismo de regreso, pero ya una vez habiendo hecho uno, el otro es clarísimo, que es exactamente lo mismo, pero ahora tomando R2, ¿verdad? Y tomando el resultado análogo. Entonces el psi de regreso, pues es lo mismo, pero ahora haciéndolo para R2. ¿No? Y entonces ambas construcciones son naturales, es lo que se tienen que convencer que son naturales, que no es difícil porque cada uno de esos isomorfismos por hipótesis son naturales. Y entonces lo que estaríamos diciendo es que R1 es isomorfo R2 porque además phi y psi resultan ser inversos uno del otro. También es una cosa que no es difícil que se den cuenta. Es talachudo, es decir, hay que hacer el cálculo como calcular la inversa de una matriz, pero calcular la inversa de una matriz no es difícil, ¿no? O sea, nada más es cosa de hacer el cálculo, igualito aquí, ¿no? Entonces hay que hacer ese cálculo, ver que son inversos uno del otro, y entonces la conclusión es que R1 es isomorfo R2, y con un isomorfismo único, y eso quiere decir que el isomorfismo es únicamente determinado por la identidad, ¿no? Por las respectivas identidades. Digamos, el phi es determinado por la identidad en Y, ¿no?
Y el otro pues, va a ser determinado por la identidad, pero en X del respectivo, ¿ok? Del morfismo respectivo. Entonces, tanto phi como psi quedan únicamente determinados y eso es la unicidad, es algo único, ¿no? Único isomorfismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces ya saben, aquí hay que hacer la talacha. ¿Okay? Hay que hacer la talacha, pero si entendieron cómo se hace y lo que quiere decir una transformación natural y que hay que verificar que ciertos diagramas son conmutativos, básicamente nomás es cosa de escribirlos y justificar por qué el diagrama es conmutativo y eso, como ya les dije, pues porque los isomorfismos que les estoy planteando ahí son naturales. Entonces deben de ser conmutativos. Entonces es cosa que escribir, lo que se convence, ¿no? ¿Sí? Una pregunta. ¿Dudas? Sí. Viendo esta demostración, la pregunta que me surge es que si podemos considerar una categoría de funtores adjuntos, si es posible definirlo de alguna manera. Habría que ver bien exactamente a qué te refieres con la categoría de funtores adjuntos. Es decir, como tomarme dos categorías y tomarme todos los funtores que sean adjuntos, ¿no? Así es, sí. Pero nada más que aquí hay... No digo que no se pueda, hay que tener cuidado porque los funtores adjuntos van de dos categorías, ¿no? Distintas. Y entonces, de hecho, el par de adjuntos F y G va en la otra dirección, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces hay que tomar en cuenta. Entonces, a lo mejor uno podría tratar de definir una categoría donde los objetos sean pares de funtores adjuntos, ¿no? O sea, pares de funtores adjuntos. Y entonces uno tendría que definir lo que es la composición de pares de funtores adjuntos y luego tener que ver qué quiere decir los morfismos entre... tengo que ver primero eso. Tengo los funtores adjuntos como pares y luego me gustaría ver qué quiere decir un morfismo entre pares de funtores adjuntos. ¿Qué querrá decir un morfismo? A lo mejor se puede, pues un morfismo, pues a lo mejor tendría que ver como con una transformación natural de una y de regreso y con ninguna propiedad, ¿verdad? Y pues, o sea, si yo me tomo un morfismo entre funtores F y F' y un morfismo entre funtores GG', de tal manera que respete la función, ¿verdad? O sea, que cuando me fijo los funtores, eso sea adjuntos. Probablemente se puede hacer. No lo he pensado, pero probablemente sí puede uno definir. Digo, sería cosa de tener cuidado y ver. Excelente ejercicio, ¿no? A ver, piénsalo y Ok. pues es cosa de ver, a ver si sí sale, ¿no? O sea, hay que definir la categoría y ver si sale una categoría, ¿no? Tiene que ser una categoría. Entonces hay que definir bien quiénes son los objetos. Entonces creo que una posibilidad sería como objetos tomarse pares de funtores adjuntos, un par, y ahora hay que ver quiénes son los morfismos y ver que todo funciona, ¿no? Ok, entonces muy probablemente sí. Bien. En cierto sentido sería como dada una categoría tomar pares de isomorfismos, ¿no? O no de isomorfismos de funciones, pues sí, como de isomorfismos o de funciones inversas una de la otra. Por ejemplo, dado una categoría o una categoría de espacios vectoriales, tomarse el par de una transformación isoadjunta, si es que existe, ¿no? O sea, de las pares que existen y ver si eso se comporta bien, ¿no? Si es como una elección natural. Es cosa de verlo, cosa de hacer el ejercicio. Ok. Entonces, la nota es que esta construcción, de hecho, que hicimos para construir este morfismo de identidad, tiene más jugo, tiene más carnita, ¿no? Porque aquí, si se fijan, yo lo que tomé fue solamente la identidad y la identidad la fui siguiendo para construir un morfismo en el otro lado, ¿verdad? El morfismo donde quería. Pero hay muchos, o sea, entre Y y Y, o sea, hay muchos homomorfismos entre Y y Y. Y eso realmente lo podría haber hecho para cualquier morfismo, los podría haber seguido, ¿no? Entonces yo podría hacer esta misma construcción por lo natural para cualquier morfismo. Y entonces, de hecho, si yo me tomo X un objeto, entonces yo lo que tengo, por ejemplo, son los homomorfismos de L de X a L de X, bajo D, y ahí tengo un montón de morfismos, pero por la naturalidad, por la función, esto es equivalente o es lo mismo que tomarse los homomorfismos en G de X a RL de X, porque R es el adjunto derecho, ¿verdad? De L. Entonces eso es lo que me está diciendo. Y entonces aquí yo lo que tengo es que la identidad en L de X, bajo la función, ¿verdad? Que es el que le llamo bemol, lo estoy mandando a su adjunto, que es un morfismo que lo pongo 1 de L de XB, pero no es la identidad, ¿no? Ese es su adjunto. ¿Y su adjunto quién es? Pues es un morfismo de X a RL de X. Esto siempre pasa. Esto siempre lo puedo hacer, ¿no? Y de hecho lo puedo componer desde X a X, ¿verdad? Al aplicar el funtorel. O sea, de hecho, ahorita lo voy a hacer el diagrama completo, si lo tengo. Pero análogamente lo puedo hacer para el funtor adjunto derecho R. Entonces, si yo tengo los homomorfismos de R de Y a R de Y por la función, entonces yo tengo que esto es equivalente
naturalmente isomorfo, a los homomorfismos de la categoría L de R de Y a Y, y ahora tengo yo la identidad en L de R a Y, y esto se manda a su respectivo sostenido, morfismo sostenido, que no es la identidad, pero es un morfismo que casi es como la identidad, se comporta muy bien, ¿no? Se comporta casi como la identidad. No es la identidad, pero es el morfismo de LR de Y a Y, ¿de acuerdo? Es un morfismo. Y entonces lo que tenemos es que ambas construcciones son funtoriales, tanto en X como en Y, que hacen que conmutar, y eso son funtoriales, digamos, es un subejercicio de lo que tienen que hacer para tener el ejercicio anterior. Y el hecho de que sean funtoriales quiere decir que conmutan ciertos diagramas cuando tengo morfismos de XX' y de Y', todo esto conmuta, y eso proviene justamente de la naturalidad del isomorfismo de adjunción. ¿De acuerdo? No es gran chiste. Pero entonces tengo que estas ambas construcciones funtoriales, por lo que tenemos, de hecho, entonces, unas transformaciones naturales. Como fíjense, aquí yo tengo este isomorfismo que va de la identidad a RL de X, ¿no? O sea, esta cosa es una cosa que me manda la identidad en X a RL de X, y esta cosa es un morfismo que me manda LR de Y a la identidad en Y, ¿no? En vez de ponerlo Y, lo pongo la identidad en Y, y aquí en vez de ponerlo X, lo puedo ver como la identidad en X, y entonces realmente lo que estoy diciendo es que esto me está definiendo morfismos entre los funtores identidad de la categoría C, porque esto es natural, entonces lo puedo hacer para todo X, y conmuta. Entonces un morfismo de funtores entre la identidad y la composición de R con L, y a su vez tengo un morfismo new entre la composición de L con R y la identidad, ¿de acuerdo? Son el morfismo new, epsilon es el de arriba y new es el de abajo, ¿de acuerdo? El morfismo que, como son naturales, tengo ese morfismo. Tengo un morfismo de funtores. Y estos son los que se llaman, son transformaciones naturales. Y entonces aquí lo que estaría diciendo es que este epsilon evaluado en el X, ¿verdad? Que sería esa transformación natural entre funtores, pues es justamente el asunto de la identidad de L de X, o sea, el bemol de la identidad de L de X. Y por otro lado, abajo, mu de Y es ni más ni menos el sostenido de la identidad en R de Y, ¿no? Y que proviene de ese lado. Y estas transformaciones son transformaciones naturales, ¿de acuerdo? Entonces tengo unas transformaciones naturales de aquí para acá, ¿sí? ¿Dudas? Si ustedes hacen el ejercicio y se convencen de que son naturales, entonces pues claramente tengo estas transformaciones naturales, ¿no? Lo que quiere decir es que si se hacen el ejercicio y ven que en efecto los cuadrados que conmutan tienen que conmutar cuando tengo un morfismo de X, X' y un morfismo de Y, Y', entonces son naturales, entonces tengo las transformaciones naturales respectivas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces ya ahora sí lo que tenemos es los siguientes diagramas que son conmutativos, ¿no? Entonces para cada par de objetos Y, Y' en D y para cada par de objetos X, X' en C, yo tengo este diagrama conmutativo. Entonces yo tengo primero los homomorfismos en D de Y, Y', eso bajo el funtor R, que es el adjunto derecho. Ya saben que eso es lo mismo, bueno, eso me lo manda homomorfismo, no es lo mismo, no es un isomorfismo, pero me manda cada morfismo de Y, Y', me lo manda un morfismo de R de Y a R de Y', eso es lo que hace el funtor, ¿verdad? Aquí, eso es lo que hace el funtor, me lo manda un morfismo para acá, y ahora por la función, que es el morfismo de abajo, eso me lo manda un morfismo de aquí, ¿sí? Y entonces lo que me está diciendo esta transformación natural N de Y, es que yo estoy mandando un homomorfismo de Y, Y', lo puedo mandar vía esta composición a los homomorfismos de LR de Y a Y', ¿de acuerdo? A cada morfismo de aquí, ya no nada más a la identidad, ¿ok? No nada más a la identidad, sino a cada morfismo lo puedo mandar bajo la función a un morfismo para acá, ¿de acuerdo? No nada más a la identidad. En la construcción del isomorfismo que hicimos hace rato, lo que hicimos fue tomarnos la identidad aquí y ver que me daba un morfismo canónico de este lado. Pero esta construcción me está diciendo, en realidad eso lo puedes hacer para cualquier morfismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para cualquier morfismo. Y análogamente del otro lado, ¿no? En este caso, si yo tengo los homomorfismos de la categoría C de X a X', entonces le aplico L, y entonces me quedan los homomorfismos de LX a L de X', y luego le aplico la función, que es en este caso el bemol, que me quedan los homomorfismos de X a L de X', y el morfismo epsilon es el morfismo que va de aquí para acá, ¿de acuerdo? De X a X' es la composición. Y es el epsilon de X'. El epsilon de X' es el morfismo respectivo que va para acá, que es natural. ¿De acuerdo? Estos morfismos son los que se llaman, ahorita se los pongo,
Entonces, las propiedades que cumplen estos morfismos, que es casi la misma demostración que le estoy pidiendo en la diapositiva pasada, es que si yo me fijo en las composiciones respectivas de estos morfismos, que por un lado, de estas transformaciones, que por un lado va de L a N compuesto con R compuesto con L, y esto va a L, ¿no? Esta composición, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo que es la identidad en L, y por el otro lado, si hago la composición del otro lado, me dice que es la identidad de hecho en R. ¿Ok? Y entonces esto, para garantizar que sí lo están entendiendo y que sí siguieron los diagramas y los ejercicios, es lo que quiero que me expongan. No quiero que me expongan todo lo demás, que lo tienen que hacer. O sea, es decir, si hacen esto, seguro hicieron todo lo demás, o seguro les sale todo lo demás. Pero entonces hay que ver que estas composiciones de N compuesto con L y eso compuesto con L compuesto con epsilon es la identidad en L, o sea, que regresa en L, y por el otro lado me da la identidad en R. No es difícil, lo único que se tiene que hacer es entender exactamente lo que me está diciendo y haber hecho los anteriores, o haber seguido lo que estaba diciendo en los anteriores ejercicios. No es difícil. Entonces, esto me gustaría que me lo expusieran para la siguiente clase, que es el martes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién se apunta para el A? ¿Dylan? Yo, sí. Ajá. Ujú. Entonces, para la siguiente clase, y entonces, son 2 ejercicios, entonces si quieres tú uno, y quién hace el siguiente. Es muy parecido, pero bueno, o sea, básicamente hacer uno es hacer el otro, pero para que haya 2 que lo hagan. Entonces, ¿quién no ha expuesto todavía? Jorge. Entonces, pues te toca a ti, ¿no? Entonces el otro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces no son difíciles, pero son laboriosones, ¿no? Es decir, es como invertir una matriz, insisto. O sea, hay que escribir correctamente los diagramas, hay que darse cuenta qué diagrama es conmutativo y justificar bien cada parte. Pero una vez que lo hacen, es clarísimo, ¿no? Debe de quedar como que así, o sea, y no es difícil, ¿no? Era así, sí. Entonces, háganlo, escríbanlo y nada más justifiquen bien por qué conmuta cada uno de los diagramas y entonces tendrán las identidades que están recuperando aquí, ¿sí? Todo mundo hágalos, ¿no? No nada más los que van a exponer. Sí, para que les quede claro. La única forma de que cuando vean la solución les quede claro es que lo hayan intentado, ¿sí? Lo hayan intentado ustedes para que vean si a lo mejor les sale una duda o a lo mejor no les sale, porque muchas veces estos problemas no salen, ¿eh? Y no salen no porque sean difíciles, sino porque, digamos, es enredado, ¿no? Y de repente se confunde uno y dice, ay, chini, ¿de dónde a dónde para dónde iba y no sé qué? Entonces a veces no sale. Pero no se van a dar cuenta de eso hasta que no lo intentes, ¿no? Hasta que no lo intentes. Tienen que tener muy claro cuáles son covariantes, cuáles son contravariantes, cuáles van de un lado, cuáles van del otro, si es derecho, si es izquierdo. ¿Sí? Ok. Este tipo de estrategia también, en donde yo me tomo la unidad o la identidad de ya y prima y construyo un morfismo canónico, es la estrategia de Yoneda, es la identidad de Yoneda, y ese morfismo canónico que se obtiene a partir de la identidad es el que me da es el morfismo canónico en las propiedades universales. Por ejemplo, cuando tengo la propiedad universal, por ejemplo, del grupo libre, de que X lo mando a su grupo libre, el morfismo que va de X a F de X, el grupo libre que es la inclusión, ese morfismo de X a G de X o el grupo libre generado por X, ese morfismo es la imagen de la identidad bajo la función respectiva. Ahorita si quieren lo vemos, pero esa es la identidad. Y lo mismo, el morfismo, cuando tengo el producto tensorial, por ejemplo, de espacios vectoriales, que ya saben que tengo una forma bilineal y entonces tengo de una forma bilineal a un módulo, a cualquier módulo, a cualquier espacio vectorial. Entonces eso se factoriza a través del producto tensorial de los módulos respectivos y me da una transformación lineal al módulo adecuado. Entonces hay un morfismo natural de las formas bilineales al producto tensorial. ¿Lo recuerdan? ¿De álgebra lineal? ¿No? El morfismo, a cada forma bilineal lo mando a un... ¿sí? Y ese morfismo natural es el 1 de Yoneda, o sea, nuevamente es el que viene de la identidad de los funtores adecuados, ¿de acuerdo? De los funtores cuando entiendo la representabilidad o cuando entiendo la función, ¿ok? Aquí ya no vi lo de la función, ya no lo escribí, pero déjenme regresar a lo que dice la proposición. Digo, lo de la parte 3, esta que está aquí abajo, es la que dice que de hecho esto es representable para cualquier Y, pero sí ven que la representabilidad es inmediata, ¿verdad? Porque justamente la función me está diciendo que este funtor es un OM de otras cosas, ¿no? Con el funtor adjunto derecho, ¿de acuerdo?
Y entonces, ¿sí ven? O sea, es se me pasaron la definición si quieren, esta cosa, ¿sí? Me está diciendo que este funtor, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, es un OM con un objeto específico a agarrar, ¿va? Con un objeto que representa. Entonces, básicamente, y la naturalidad me garantiza la representabilidad. ¿De acuerdo? Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, cuando vimos las transformaciones naturales, o cuando vimos que eran representables, pues era, si yo tengo esto, me está diciendo que de hecho, ambos funtores son representables, nada más que son representables por distintos objetos, ¿verdad? Y justamente es representable por el objeto dado por el funtor adjunto, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces uno es representable y otro es correpresentable. Entonces queda claro que si tengo adjuntos, entonces el funtor es representable. Y si este funtor es representable para todo Y, si ese funtor es lo que me dice la proposición, el regreso acá donde estaba, que si este funtor es representable para cualquier Y, entonces yo debo de tener un adjunto derecho. Pero ¿cómo defino el adjunto derecho? Pues llamo R de Y al objeto que representa a este funtor para cada Y, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí les queda claro? O sea, si este funtor es representable por un objeto que voy a llamar R de Y, entonces como es representable para cualquier objeto Y, entonces tengo un funtor de regreso, hay que ver que en efecto es un funtor, es decir, que si tengo que va la identidad de la entidad, que cualquier morfismo le manda un morfismo, pero eso se obtiene por la representabilidad. De hecho, a lo mejor deberían de intentarlo. Es que pasa que de repente ya los ves como obvios, pero si no lo ven obvio, entonces lo tienen que intentar. Entonces déjenme, se los marco. Se los marco aquí con naranja y si quiere alguien también lo puedo exponer. Para que lo practiquen. No es difícil nuevamente, ya se lo estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cómo defino el funtor adjunto? Pues si este funtor representable es isomorfo para cada Y a alguien, a un OM, en un objeto. El objeto que representa este funtor es el que ya van a llamar R de Y, ¿de acuerdo? Y entonces lo único que hay que verificar es que es un funtor. Y ya, entonces eso lo representa. Entonces, ¿quién se lo expone? Como siempre, ya saben, hay que traerlo escrito para que sea rápido y eficiente, ¿no? A ver, hay alguien que no veo aquí que no tiene su cámara prendida, por ejemplo, Josué Dávila. ¿Quién es? ¿Dónde está Josué Dávila? ¿Ya ven? Sí, dígame. ¿Tú te avientas este ejercicio? Sí, está bien. Ok, perfecto, Josué. Para el martes, ¿no? Para el martes, sí. Ujú. Josué, ya no dice si escribe Josué, sí, Josué. Ok. Entonces, pues sí, como siempre son ejercicios muy fáciles en general, pero que tienen que haber entendido para que les pueda salir, ¿no? Lo que están haciendo. Ok. Esto ya lo vimos, ¿no? ¿verdad? Entonces vamos a hacer la siguiente proposición. Que tengo dos funtores. El hecho es que estas condiciones de los el epsilon y el nu, que determinan la función, ¿verdad? La función. El epsilon y el nu determinan la función. Entonces, estos funtores, o estos morfismos, transformaciones naturales se llaman las adjunciones también. Determinan al par de adjuntos, ¿no? Entonces, lo que me dice esta siguiente proposición es que, de hecho, si yo tengo dos funtores y tengo esas transformaciones naturales que cumplen con esas propiedades A y B, entonces L y R eran adjuntos. O sea, que esas propiedades, de hecho, que determinan a la función, al par adjunto, ¿no? Entonces, si me tomo dos funtores y supongamos que tenemos estos morfismos entre funtores, estas transformaciones naturales, epsilon, nu, que cumplen exactamente las propiedades A y B que se les quedaron de ejercicio, que van a exponer, esas de las composiciones, que las composiciones respectivas me regresan a las identidades, ¿no? Las composiciones con L y con R me dan las identidades. Entonces, lo que me quiere decir es que, de hecho, L y R eran adjuntos, y más que eso, L es el adjunto izquierdo de R, o R es el adjunto derecho, ¿no? Entonces, es decir, para ver que yo tengo dos funtores adjuntos, bastaría ver que tengo esas transformaciones naturales entre funtores, que sus composiciones respectivas me dan la identidad, ¿ok? Porque los determinan. Y entonces la demostración también es muy fácil. Para variar, hay cosas que checar de conmutatividad de diagramas, pero justamente pues, lo que hay que ver es cómo es que son adjuntos. Bueno, pero la cosa es muy fácil, ¿no? En efecto, si yo me fijo en las composiciones, entonces yo tengo los homomorfismos de L de X a Y, yo lo que me gustaría ver es que R cumple, o sea, que es un adjunto derecho, ¿verdad? Entonces que esto lo puedo transformar a través de isomorfismos naturales a los homomorfismos de C de X a R de Y, es lo que tengo que ver. Pero bueno, si yo le aplico R a este funtor,
digo, a estos homomorfismos, pues me da la composición, ¿no? Eso es lo natural al aplicarle R, ¿no? Es lo natural, le aplico R. ¿Y ahora qué puedo hacer? Pues le aplico el epsilon de X, y el epsilon de X y los isomorfismos que dicen A y B, me garantiza que epsilon X va a los homomorfismos de C de X, R de Y, entonces ya casi lo tengo. O sea, digamos, el epsilon de X justamente me construye las funciones, o sea, me construye el homomorfismo de C a X, R, X. Pero eso no basta, ¿verdad? Porque yo tendría que ver qué es un isomorfismo. La naturalidad básicamente se tiene porque tanto R como de X, epsilon de X son funtores. Entonces tiene la naturalidad. Pero lo que hay que ver es que es invertible, o sea, que es un isomorfismo. Pero pues eso se hace justamente con el otro ejercicio. Es decir, que si me tomo el del otro lado, entonces también se obtiene lo deseado, y entonces de hecho que estos funtores son inversos uno del otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, eh, a ver, ¿quién se avienta? Sí, pues ya de una vez. ¿Quién se avienta que son inversos uno del otro, estos funtores? Profesor, si quiere, yo lo hago. Claro, ¿quién eres? Aldo. Aldo, perfecto. Muy bien, Aldo. Supongo que va a dejar también el otro. Yo podría ser el otro también, profesor. Solo que una Ándale, cosa. Eric. Solo Sí, que Eric. una pregunta. Sí. Yo podría presentarlo el jueves, es que el martes me estaría mudando y el martes no Ok. puedo estar. Perfecto. No, Sí. por ejemplo, o lo compartes, ¿ok? Ok, hago las notas y las mando en el chat. En el Ok, grupo. perfecto. Todos de todas maneras lo van a subir. Pero entonces sí, el primero y el segundo son básicamente lo mismo. Entonces igual bastaría con ver el primero, pero sí está bien que hagas el segundo para que si hay alguna duda, ¿no? Sobre todo ustedes si les sale duda o algún comentario, algo particular. Pero bueno, yo creo que todo mundo cuando veamos la solución del primero, queda claro cómo hacer el segundo. Ahora no hay la misma work. Entonces, con que lo subas, pues está perfecto, ¿no? Perfecto. Y si, Ok. y si hay alguna duda, pues lo expones. Si Ok. no, pues ya. Ok. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, decimos que ahora alargamos, digamos, mi definición de adjuntos, ¿verdad? Porque dado con los dos cualesquiera dos funtores adjuntos L y R, esos a su vez definen los morfismos de funtores nu y epsilon. Y entonces vamos a decir que este cuarteto es una adjunción, donde L es el adjunto izquierdo de R y nu y epsilon son los morfismos de adjunción, se llama. ¿Ok? Los morfismos de adjunción, que tienen que ver, están estrechamente relacionados con el sostenido y el bemol que habíamos visto. ¿De acuerdo? Son el sostenido y el bemol, básicamente. ¿Sí? A ver, y otro ejercicio para que todos tengan su ejercicio para la siguiente clase. Si L es adjunto izquierdo de R, y eso a lo mejor tiene que ver con lo que estaba preguntando Leonardo, pues fíjense más o menos cómo tiene que ver, que si L es adjunto de R izquierdo y L' es adjunto izquierdo de R', entonces los puedo componer. Entonces, si yo los compongo, entonces lo que voy a obtener es un par adjunto de esto, pero hay que tener cuidado cómo los compongo, ¿verdad? Porque yo tengo tres categorías. Tengo la categoría de C a D y luego de D a W, y entonces tengo L y L', que son los funtores. Entonces la composición va de C a W, y luego los funtores de regreso R y R', que van de regreso, ¿verdad? Y entonces cada uno de estos pares son adjuntos, ¿sí? Son adjuntos, cada uno de esos pares. Entonces lo que me está diciendo el ejercicio es que si los compongo, entonces obtengo nuevamente un par de adjuntos, ¿no? Entonces, composición de funtores adjuntos son nuevamente adjuntos. Y nuevamente el ejercicio no es difícil, entendiendo que la función queda únicamente determinada por los morfismos nu y epsilon, y entonces básicamente lo que hay que hacer es componer nu y epsilon, ¿verdad? Los nu y epsilon respectivos. Y eso ya lo saben en términos de las composiciones de funtores. Habíamos hecho unos diagramitas bonitos, y entonces se veía aquí en las composiciones, había una composición horizontal y una composición vertical. En este caso es la composición horizontal, ¿verdad? Lo que me estoy diciendo. Y entonces hay que ver, ya se lo estoy diciendo, ¿verdad? Y hay que ver que hasta ahí. Ok, entonces eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Y de hecho, pues que se lo aviente Leonardo, ya que estaba preguntando sobre las categorías de pares de adjuntos. Entonces, esto no es
lo que tú estabas diciendo, pero tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con con eso, porque estoy componiendo, digamos, estoy de alguna manera obteniendo un objeto nuevo. Dados dos pares adjuntos, obtengo un nuevo par adjunto. No es como una composición. ¿Sí? Entonces, Leonardo, ¿te parece? Ok, está bien. Que lo intentes, ¿no? Aunque sea, si no sale, no importa. Leonardo es estudiante de licenciatura, o como en quinto semestre, entonces, bueno, no importa si no le sale, ¿no? Que lo intente, ¿ok? Bien. Entonces, bien. ¿Sí dudas? Entonces, todos los ejercicios son el yoga de los funtores adjuntos, ¿no? Hay que entender lo que está pasando. Entonces, vamos a revisar los ejemplos para tener la cosa bien ilustrada. Entonces, la última clase, de hecho, cuando se cortó la cámara, yo lo que quería era ver este ejemplo más, básicamente, ¿no? Que el funtor de olvido de la categoría de espacios topológicos a la categoría de conjuntos admite tanto un adjunto derecho como un adjunto izquierdo. Entonces, no confundirlo, no es el mismo adjunto. Admite un adjunto izquierdo, que es uno, y un adjunto derecho, que es otro. Son funtores distintos, pero cada uno tiene su propiedad importante. Es lo que le decía, no es lo mismo decir adjunto a secas que decir que tiene adjunto por un lado y adjunto por el otro lado. Cumplen propiedades distintas, ¿no? Entonces, estos adjuntos tienen que ver con los funtores que habíamos dicho y con las propiedades universales que cumplen esos funtores, ¿no? Entonces, recuerdan que habíamos hecho dos construcciones de adjuntos de regreso. Entonces, vamos a llamarle el primer funtor, le vamos a llamar D, de la categoría de conjuntos a la categoría de espacios topológicos. Y es que a cada conjunto lo voy a mandar a X con la topología discreta. ¿De acuerdo? Entonces, este funtor manda a X con su topología discreta. Y entonces, ¿cuál es la propiedad universal de este par X discreta? ¿No se acuerdan cuál es la propiedad universal? ¿Qué es lo que me decía? Y no se dejen de llamarle X de discreto. Le voy a llamar XD al espacio topológico con la topología discreta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuál es la propiedad? ¿Se acuerdan cuál es la propiedad universal? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la propiedad universal de la topología discreta, de un espacio topológico discreto asociado a X? Pues básicamente la bondad de la topología discreta, ¿verdad? Para que se acuerden o para que lo ubiquen. La bondad de la topología discreta es que cualquier función es continua. Cualquier función que sale de X es continua. ¿Sí o no? Esa es la bondad de la topología discreta. En otras palabras, la topología discreta me convierte a cualquier función en una función continua, ¿verdad? Cualquier función que sale de X me la convierte en una función continua. Entonces, la propiedad universal es que si f de X a un espacio topológico Y es una función, pero entonces como lo quiero pensar en términos de adjuntos, lo voy a poner como U de Y es una función, cualquiera, ¿verdad? Con Y en top, con Y un espacio topológico, entonces ¿sí? Entonces, voy a tener FB que va de XD a Y continuo, ¿no? Entonces existe una única, entonces aquí existe una única F de D, así, de aquí para acá, continuo. Esa es la propiedad universal, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, fíjense, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Me está diciendo que las funciones de conjuntos es lo mismo que las funciones continuas entre el espacio topológico discreto Y, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo es que, es decir, que está diciendo que los homomorfismos de conjuntos entre X y el conjunto asociado al espacio topológico es exactamente lo mismo, le voy a poner isomorfo,
a los homomorfismos, a las funciones continuas, ¿verdad? Los homomorfismos en la categoría de espacios topológicos de XD a Y, las funciones continuas. Y este isomorfismo, por supuesto que es natural. Es decir, pues porque es, ¿va? Y es natural. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es decir, que el morfismo, que D es el funtor izquierdo, junto, del funtor de olvido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el funtor izquierdo, el funtor de olvido. Y ahora fíjense que cómo obtengo yo el morfismo identidad. O sea, hay un morfismo identidad aquí, ¿no? ¿Qué pasa si yo, en particular, me tomo aquí? Fíjense, entonces, para ver la propiedad universal como yo lo había visto. Entonces, si yo me tomo XD a XD, entonces aquí yo tengo la identidad como una función continua de XD. Entonces, por adjunción le corresponde un morfismo en los homomorfismos de X a U de XD. ¿De acuerdo? Pero U de XD es X. De hecho, es el mismo espacio X, que es, no sé, es X. Y entonces, esta identidad corresponde al morfismo, pues que va, que es la identidad nuevamente, pero que va de X a X. Bien, entonces no sé si aquí es como que muy evidente, pero digamos que la propiedad universal, no sé si se acuerdan, la habíamos reflejado como un diagramita, que si yo tengo X y yo tenía un espacio topológico Y, entonces, bueno, de X a su topología discreta, al espacio topológico discreto había un morfismo canónico pero era un morfismo que era la identidad, ¿verdad? El morfismo canónico que era la identidad de X a X con su topología discreta, pero es un morfismo de conjuntos. Entonces aquí en realidad debería haber puesto en el diagrama que habíamos puesto allá U de porque es el morfismo de conjuntos. Pero normalmente no lo ponemos así porque entonces me va a poner un problema cuando trate de poner morfismo. Y lo que me decía es que siempre que yo tengo una función de conjuntos entre X y Y, se extiende a una función continua única entre X de D a Y, que hace que conmute este diagrama. ¿De acuerdo? Y entonces este morfismo de identidad, pues es el que proviene del 1, justamente de la situación que está aquí abajo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces si quieren aquí le ponen XD, pero en realidad es U de XD, que es el que teníamos que poner aquí abajo, ¿no? En realidad tendría que ser U de XD. ¿No? ¿Por qué? Pero en los diagramas de propiedades universales no lo escribimos así porque se ve más bonito así en un triángulo todo, pero el problema es el que habíamos dicho siempre, ¿no? ¿En qué categoría estamos? Alguien había preguntado y yo les había insistido, bueno, sí, estoy cambiando de categorías, pero sí se ve bonita la propiedad universal. O sea, esa es la propiedad universal, pero entonces lo que quiero que se den cuenta es que esa identidad, ese morfismo canónico que va del espacio a su espacio topológico discreto, es ni más ni menos el 1 de Ioneda. O sea, es la imagen bajo la identidad de estos morfismos que estamos construyendo hasta ahora. Este es el funtor izquierdo, ¿verdad? Del funtor de la función. ¿Quién es el funtor derecho? Por otro lado, tenemos un funtor I que va de la categoría de conjuntos a la categoría de espacios topológicos. Y este funtor I a cada conjunto X lo va a mandar a XY. ¿No es al revés? ¿De espacios topológicos a conjuntos? No, Sería un adjunto derecho para... es un adjunto derecho para el funtor de olvido. El ok. funtor de olvido va de la categoría de espacios topológicos a la categoría de conjuntos, ¿no? Ok. Entonces, XY es X con la topología indiscreta. Es decir, la topología indiscreta es la que los únicos abiertos son el total y el vacío, es la topología más gruesa, ¿no? ¿Sí?
El otro es la topología más fina y esta es la topología más gruesa. ¿Y cuál es la propiedad universal? ¿Cuál es la propiedad universal de la topología más gruesa? Básicamente me está diciendo que cualquier función la quiero convertir en una función continua. Entonces, o sea, lo que quiero funciones entre conjuntos que las quiero convertir en funciones continuas. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo puedo garantizar que va a tener una función continua cuando tengo X con la topología más gruesa? X con la topología más gruesa, pues solamente es el total y el vacío. Y para que sea continua, lo único que me basta es que la imagen inversa del vacío sea una vía. Entonces ahí el conjunto XY, o sea, el espacio topológico de la topología indiscreta tendría que estar como codominio, ¿verdad? Entonces, para que yo tenga la función continua. Entonces, ese es la propiedad universal. Me dice que la propiedad universal de XY es que si f de y a x es una función, es una función cualquiera. Ahí no sería bueno ponerle U de Y. Ajá, ahorita bueno, con y espacio topológico. Sí, es bueno ponerle U de y, pero es que así escribimos la propiedad universal, ¿no? Entonces, en realidad, esa es la nota que le iba a poner después, pero sí, cuando dice un espacio topológico, déjame ponerlo así, y ahorita le pongo el U de y. Entonces, existe una única función, y le voy a llamar ahora fi, que va de y a xy, continuo. Es una única función. Y de hecho, lo que estamos diciendo es que tenemos, es decir, tenemos una biyección, y ahora sí conviene ponerle, tenemos una biyección de la categoría de conjuntos que va de, aquí sí me conviene ponerle U de Y porque es el funtor de olvido, a X, es biyectivo, con los homomorfismos continuos, es decir, los homomorfismos en la categoría de espacios topológicos, de Y a X con su topología indiscreta. Y entonces aquí, en realidad, como bien habías notado, en realidad es el funtor de olvido de Y, porque Y es un espacio topológico. ¿Ok? Y entonces tengo la función, ¿verdad? Esa es la función. Y ahora el XY también tenía un morfismo. Y yo tengo el morfismo de identidad, ¿verdad? Pero ahora el morfismo de identidad, si no me equivoco, va de XY a X. ¿Sí, no? El morfismo, la propiedad universal era que si yo tengo el morfismo de XY a X, que es un morfismo de conjuntos, pero de hecho, a esta identidad también tengo su adjunto. Es decir, ese morfismo de identidad me da o me determina un adjunto del otro lado. De hecho, en realidad no importa de qué lado yo defina la identidad. Bueno, la cosa es que yo debo tener de un lado la identidad, ¿no? Y entonces esa cosa es. Entonces el diagrama era que si yo tengo el morfismo de conjuntos de Y a X, ¿verdad? Entonces yo tengo el morfismo de XY a X, y entonces esta cosa se factorizaba por un único de aquí para acá, ¿no? Entonces yo tengo FI y tengo el FI. Entonces tengo el morfismo canónico de XY a X, y entonces esta cosa se conmuta, ¿no? El FI sería el único que hace que conmute, ¿no? Existe un único, entonces normalmente se pone como punteadito. Y nuevamente lo que estamos tomando es que aquí, cuando en vez de poner, yo pongo U de XY a X, entonces esto se corresponde a los homomorfismos de espacios topológicos de XY a XY. Y entonces aquí yo tengo la identidad de XY, y esa identidad se corresponde a este morfismo, que también es la identidad, pero pues no sé cómo llamarlo. Le voy a llamar 1, y ese sería el morfismo que está de aquí para acá, ¿no? El que va de ahí para allá, ¿no? O es, no sé cómo llamarlo, si quieren. El morfismo que está aquí es la identidad, pero como conjuntos, ¿verdad? Este en realidad sería U de X.
y es la propiedad universal. Y entonces, fíjense cómo estoy recuperando, digamos, la propiedad universal con ese morfismo así. Pero si me dejan, sí, tengo un minuto. Entonces podemos ver el otro ejemplo que siempre lo vemos, el del grupo libre. ¿O quieren otro ejemplo? ¿Alguien se le ocurre otro ejemplo? Y seguimos también el producto tensorial. ¿Cuál es la propiedad universal del producto tensorial? ¿O cuáles son los funtores, ¿no?, del producto tensorial? Vamos a hacerlo para espacios vectoriales. Entonces, yo tengo las formas bilineales de B a K. Entonces, el producto tensorial me asocia las formas bilineales de... Permítanme. Entonces, déjenme poner aquí el diagrama. Yo tengo formas bilineales a un espacio vectorial P, ¿no? Entonces tengo una forma bilineal, ¿cómo le llamamos? Phi, una forma bilineal de B cruz P. Entonces me dice que aquí hay un morfismo natural a B tensor W sobre el campo K, de tal manera que esto se factoriza, ¿no? Esa es la propiedad universal del producto tensorial de espacios vectoriales. Me dice que, sí, lo voy a escribir para que no quede. Empiezo a presionar por el tiempo, pero vale la pena escribirlo, ¿no? Si phi de B cruz W a P es una forma bilineal, y eso quiere decir que si una forma bilineal es que si yo fijo una de las variables es lineal, ¿no? Entonces P es un espacio vectorial también. Entonces tengo para cualquiera de las dos formas de fijar una variable, ya sea en B o en W. Entonces lo que me está determinando son formas lineales, son transformaciones lineales, pero entonces es una forma bilineal. Entonces que si tengo phi de B a W, una forma bilineal, entonces existe una única phi lineal que va del espacio vectorial que se llama el producto tensorial a P. Existe una única lineal, porque el producto tensorial es una forma lineal tal que el diagrama conmuta. ¿Y cuál diagrama? Pues este que está aquí, ¿no? Este es el que se llamaría Fikir. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Y entonces aquí básicamente lo que me está diciendo es que yo tengo un funtor de que a cada forma bilineal, ¿sí?, le estoy mandando a los homomorfismos de espacios vectoriales, a las transformaciones lineales de B tensor W sobre K a P. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, me está diciendo que el funtor de formas bilineales es representable, ¿verdad? O sea, me está diciendo que el funtor de formas bilineales, por lo tanto, el funtor de formas bilineales sobre K de B cruz W, este funtor es representable. La propiedad universal me está diciendo que es representable, y es representable, representado por justamente el producto tensorial. Y que el producto tensorial es el objeto que representa a las formas bilineales, porque es el OM de esta cosa, el OM con el producto tensorial como fijo. Entonces me está diciendo que ese es representable, ¿sí? Pero también me está diciendo otra cosa, que ¿cuál es la propiedad universal? O sea, ¿cómo lo entiendo como funtores adjuntos? Ya casi lo tengo como funtores adjuntos. Entonces se les va a dar un hit para que lo piensen. Voy a dar un hit, me ayuda. Que también como ya no hay tiempo, entonces vamos a terminar aquí, pero la ayuda para que a ver si lo piensan es que el producto tensorial es adjunto al funtor OM. Y entonces nada más les voy a poner así. Entonces, el producto tensorial, y ahorita lo vamos a poner con quién, es un bifuntor, ¿verdad? Es un bifuntor, pero si lo quiero ver como un funtor, entonces tendría que fijar una de sus variables, ¿ok? Entonces, es adjunto al funtor OM. Y luego, nuevamente, fíjense,
tanto el producto tensorial como el funtor Ohm son bifuntores. ¿Ok? Entonces, pero lo puedo ver de un caso más sencillito, fijando una de las variables. Entonces, si yo fijo una de las variables, les voy a poner aquí 2, fijar una variable. Y entonces la idea es que ustedes jueguen, ¿no? A ver, entiendan cómo lo pueden jugar y cómo pueden ver que Ohm y el producto tensorial son adjuntos uno del otro y que me digan quién es adjunto derecho y quién es adjunto izquierdo. ¿Ok? ¿Cómo se relacionan estas cosas? ¿De acuerdo? Tiene que ver con las formas bilineales, porque cuando yo fijo una variable en una forma bilineal, lo que estoy obteniendo son formas lineales de un espacio vectorial a otro. ¿De acuerdo? Si yo fijo por ejemplo, si yo fijo B, entonces las formas bilineales, entonces me dan transformaciones lineales de W a P. Y entonces el producto tensorial también. Entonces ahí, sí, ahí está el truco de la función. ¿Sí? ¿Les quedó claro más o menos como por dónde va la idea? Ok, entonces se los voy a dejar esto también de tarea para todos, para que lo piensen. Se van ahora en el camino de regreso a casa, lo pueden ir pensando. Si van en camión, mucho mejor, porque no se distraen. Si van manejando, tengan cuidado. Pero si van en camión, en el metro, pues saca su cuadernito y entonces pónganse a ver. A ver, otra cosa, esto está en todos lados. O sea, el Ohm y el producto tensorial son adjuntos, es cosa clásica, eso está en todos lados. Pero no quiero que lo vayan a ver. No, pónganse a jugar, pues, o sea, saquen su cuadernito y pongan a ver cómo debería de ser. Ese es el objetivo. Y ya les va a quedar, para que les quede claro, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, este ejercicio es interesante porque tenemos la propiedad universal por un lado, ¿sí? Por otro lado, tenemos la representabilidad del funtor, que me está diciendo que el funtor de formas bilineales es representable por el producto tensorial. Y por otro lado, tenemos una función, lo podemos entender como una función. Y de hecho, las tres construcciones están relacionadas, como les había dicho, por el lema de Yoneda y por los morfismos de función. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que el ejercicio, lo que tienen que hacer ahora de regreso a casa, es ver, entender exactamente cómo se relacionan estas tres. ¿Ok? Va. Bueno, pues entonces así terminamos la clase de hoy.